En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanitos, hermanitas, qué bueno que ustedes están atentos a esta catequesis. Catequesis que ofrecemos, impartimos desde uno de los salones de la parroquia Santa Mónica. Ya anticipo la gracia a ustedes que están presentes y atentos a ello. Asimismo, a nuestro Padre Celestial que nos tiene con ustedes aquí compartiendo las cosas que son suyas, y a nuestro párroco. Pues vamos a compartir una catequesis que trae una terminología, una figura imaginaria. Le llamaremos por el momento el diosómetro de Dios. Podríamos también decir el cruzómetro de Dios. Al fin de cuentas, los atributos de valores y los fundamentos de uno y otro los vamos a encontrar en su etiqueta, en su paquete completo, lo vamos a encontrar en esa cruz de Cristo. ¿Y qué nos llama la atención compartir esta catequesis del diosómetro de Dios con ustedes? Nos llama la atención el hecho de una diversidad, varias citas, varias porciones y fragmentos de la doctrina del Señor, donde el propio Señor se expresa con un matiz, con un sentimiento, con un rasgo que a nosotros humanamente nos parece muy radical. Y ciertamente hay fragmentos bíblicos que a muchos de nosotros nos parecen hasta amenazantes, además de advertir. Son porciones que traen como un mensaje de un ultimátum, un memorándum, como el Señor queriendo darnos el último chance. Por ejemplo, cuando Él comenzó a divulgar la buena noticia, el reino de los cielos, Él comenzaba diciéndole a la gente: enderecen su camino, que ya tienen el reino de los cielos con ustedes. Es como decirle: mire, este es el último chance, ya está bueno, cambien de actitud, cambien de proceder, corríanse. Bueno, y así van a aparecer muchas porciones dentro del mismo evangelio, cosas que nos parecen a nosotros demasiado radical, muy regio, muy serio, pero naturalmente las cosas de Dios tienen que ser regia, fuerte, dura. Humanamente nos parece a nosotros así, pero más que duro, más que amenazante, sí tenemos que convencernos de que las cosas de Dios son serias. Cargar con la cruz, la exigencia de seguir al Señor, el vincularse en el proyecto de la salvación, es un llamado serio. No es que lo tengamos nosotros como si fuera una cosa demasiado radical, como para que inclusive muchos de esos que le seguían de cerca al Señor, el mismo evangelio, la misma doctrina, lo confirma. E inclusive los guardias que en un momento tuvieron que rendirle cuenta a sus superiores, se expresaron: pero ningún hombre habla como este. Y muchos de sus discípulos que le seguían de cerca, pues hasta prefirieron distanciarse, no seguirle. Y llega un momento en que el mismo Señor le dice a esos que eran los suyos, los más cercanos, los 12: pero también ustedes quieren dejarme. Ven, ahí es que Pedro le dice:
Pero ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pero también nosotros nos encontramos con aquel fragmento en donde en Mateo él lo dice claramente, que no he venido a traer paz, sino conflicto, pleito, división, hasta en la propia familia. Entonces, esos son pronunciamientos del propio Señor que a muchos de nosotros nos espantan. Pero cuidadito, porque recordemos que estamos hablando de Papá Dios. Entonces, Él, como un buen Padre bueno, a fin de enmendarnos, de corregirnos, de mantenernos en la raya, de seguro que va a tratar de vez en cuando de apretar la soga para precisamente someternos a la obediencia. Porque ya desde un principio, que es donde en lo personal yo entiendo que empieza el asunto del diosómetro, cruzómetro de Dios, cuando en aquella ocasión acontece el pecado original, entonces a partir de ahí surge la sanción, la condena, de que ya a partir de ahí, hombre, mujer, niño, joven, a fin de superar adversidades, sinsabores, desafíos y pruebas, a partir de ahí la calidad de vida iba a depender de esfuerzo, de fatiga, de sacrificio. Inclusive a la propia mujer le advierte, tú vas a dar a luz con dolores de parto. Entonces, para mí empezamos nosotros por ahí a construir ese diosómetro, y es a partir de ahí que surge el establecimiento de aquellas alianzas. ¿Para qué? Precisamente para poner todas las cosas en claro. Que conste por escrito esa alianza, la transparencia, la honestidad, la fidelidad, la obediencia de la parte involucrada a honrar lo establecido, tratando precisamente de no caer en lo más cruel, en lo más sacrificante, porque a fin de cuentas, aunque nos parezcan a nosotros esos pronunciamientos, esos fragmentos, esas citas bíblicas, nos parecen a nosotros como que son amenazantes, como que son muy duras, muy regias, como para uno honrarla. Recordemos que por encima de todas esas cosas está la compasión, está el amor de Dios. Y ya lo dice la propia Escritura en uno de sus salmos. Él azota, pero Él se compadece. Entonces, cuidadito. Además de eso, recordemos que ya en la primera alianza, en los primeros libros de la Sagrada Escritura, allí se nos observa, se nos aclara que Él no nos está dando a nosotros, no nos está imponiendo un precepto, un mandamiento que es imposible de satisfacer. O sea, Él reconoce nuestras limitaciones, nuestra impotencia, pero sabe lo que Él nos está dando, nos está ofreciendo, nos está dispensando, apegado a nuestra capacidad. Y eso mismo ya lo establece, lo aclara el apóstol Pablo, cuando nos dice que el Señor no nos va a dar a nosotros una carga, un desafío, una prueba que esté por encima de nuestra capacidad, y que ni siquiera vamos a llegar muchos de nosotros hasta la sangre como Él mismo llegó. Que por eso es que ese diosómetro viene dándose en todo su paquete, en toda su etiqueta, en todo su fundamento, en el cruzómetro, en la cruz de Cristo. Ahí nosotros vamos a encontrar la receta completa de ese diosómetro de Dios, donde vamos a encontrar la gloria de Dios, la entrega del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo, al primogénito, para nuestra salvación. Ahí mismo en la cruz vamos a encontrar todo el sacrificio, todo el sufrimiento, todo lo que padeció el Señor, una muerte cruel, martirizante, burlona, ultrajante, precisamente asumiendo
nuestra carga, nuestra culpa, nuestro pecado. Él lo padeció todo, lo sufrió todo por nosotros. Pero también así mismo vamos a encontrar en la cruz, en ese cruzómetro, vamos nosotros a encontrar el fundamento, el elemento, la herramienta, que es la energía, la fortaleza, el sostén del amor de Dios, de Cristo, para nosotros echar mano de Él, de esa potencia de la cruz, a fin de vencer todos esos desafíos, todas esas pruebas, todos esos sinsabores y adversidades que se nos presentan en nuestra vida. Entonces no hay por qué huir, no hay por qué temer, todo lo contrario. Preferible es que nosotros intentemos, nos esforcemos en seguir al Señor, en cargar con nuestra cruz, en vincularnos, en comprometernos en seguirle. Es mucho mejor seguirle que no seguirle. Ahí sí es duro, ahí sí es verdad que la amenaza es fuerte, porque al fin de cuentas, de todos esos fragmentos que nos parecen duros, regios, fuertes, imposibles, que nos parecen que son como alimentos difíciles de masticar, de digerir, de asimilar, o que son cargas imposibles de cargar, aún así nosotros contamos con el amor de Dios para mitigar esa carga, para vencer esas dificultades. En esa cruz de Cristo está la fortaleza, la potencia para nosotros encarar, afrontar, manejar, resistir, convivir y hasta vencer todas las dificultades, todos los sinsabores, las dolencias, las enfermedades y sobre todo asumiendo la voluntad de Él. Porque muchas veces queremos seguir al Señor, pero queremos seguirlo como el que anda buscando rosas sin espina. Oh, pero si Él lo soportó todo por nosotros inclusive, si Él siendo el primogénito, si Él siendo inclusive Dios, asume el sacrificio de ir a una muerte tan cruel, tan martirizante, si Él lo padeció todo, siendo más fino, más puro que el oro y más dulce que la miel, si eso fue Él, ¿por qué nosotros, por cualquier cosita? No podemos ser tan susceptibles, no podemos ser tan intolerantes, no podemos querer echar para atrás y explotar por cualquier cosita como una vejiga de esa mala. No, tenemos que tolerar, tenemos que ser comprensivos, entender que muchas cosas van a depender de la voluntad de Dios, no de nosotros, no de lo que nosotros queramos. Entonces, hermanitos y hermanitas, no he venido a traer paz a la tierra, sino pleito hasta entre familias. Sí, la verdad duele, es cierto. Y Él es verdad, Él es vida. Entonces, cuando usted le dice la verdad al otro hermano, a todo el mundo le pesa que le digan la verdad. Aunque sea por un momento, le va a pesar. Ahora, cuando usted conoce el amor de Dios, cuando usted está convencido cristianamente de lo que busca, ciertamente usted va a reflexionar, va a sentir cualquier dolor, pero va a comprenderlo, va a entenderlo, va a tolerarlo. E inclusive, aunque le duela, aunque le pese mucho, usted como un cristiano convencido, usted va a aceptar que es la voluntad de Dios. Y una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como cristianos, uno de los mandatos, de los preceptos que más nos pesa a nosotros y que muchas veces nos parece imposible de realizar o de dispensar a otro hermano, es el perdón. Y para mí, el perdón nos pesa concedérselo a otro, dispensárselo a otro, cuando realmente no conocemos el amor de Dios. Cuando aún no hemos comprendido hasta dónde llega la compasión, la misericordia de Dios. Cuando aún no estamos convencidos
de cuál es el atributo auténtico de un genuino cristiano, sí, nos van a pesar mucho dispensar ese perdón. Pero cuando usted está convencido de ese amor tan grande de Dios, el amor va a surgir prontamente, tan rápido como sea posible. No hay por qué negarse perdón. Así como tenemos ese primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, podríamos nosotros agregar ese precepto de perdonar al otro hermano también, porque lo advierte el Evangelio, lo advierte la doctrina del Señor, que si no perdonamos al otro hermano, no vamos a ser perdonados, y entonces no podemos hacernos lo bruto, lo tonto, lo menso, lo imbéciles. Vamos a perdonar para que también cuando nos llegue esa hora a nosotros de rendir cuenta, también nosotros vayamos a encontrar ese perdón de la misericordia de Dios. Es como dice el apóstol Pablo, el que no trabaje, que no coma. O como dice la misma doctrina del Señor, al que mucho produce, más se le dará, pero al que no produce se le quitará hasta lo poco que dice que es suyo. El que no trabaje, que no coma, en los dos sentidos, en los dos sentidos físico, material y espiritual. Porque si usted trabaja, usted tiene razón para superar y sostener y mantener una buena calidad de vida. Pero si usted también trabaja en lo espiritual para el proyecto de la salvación, si usted hace el esfuerzo de cargar con esa cruz, de estar vinculado a Dios, tratando de ser obediente y fiel, esforzándose de hacer las buenas obras, usted está seguro entonces que en base a eso usted va a cantar victoria. Por eso, hermanitas, hermanitos, ese perdón no dejemos de pensárselo al otro hermano. Esforcémonos siempre, trabajemos, vamos a fortalecer esa parte espiritual. ¿Pero cómo? Haciendo la obra, ejercitándonos, haciendo vida a la palabra de Dios. Pero no nos vamos a distanciar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, por razones de un matiz, de un sentimiento que muchas veces son observaciones, son advertencias, precisamente para mantenernos a nosotros dentro de la norma, dentro de lo establecido. Porque el mismo Dios vela, en Jeremías lo dice, Él mismo vela porque se cumpla su palabra. Es decir, hermanitos, hermanitas, que más que querer ahuyentarnos por las cosas regias de Dios, de tenerla como un ultimátum, vamos a asumir la doctrina, los preceptos, las enseñanzas de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos habilite, que Él, que es el intérprete, nos capacite a nosotros para mejor entender y comprender todo su pronunciamiento del Señor, todas esas porciones de la doctrina del Señor que nos parecen a nosotros como que nos desafían a seguirle o no seguirle. Pero es mejor, hermanitos, hermanitas, es mejor seguirle que no seguirle. Si queremos cantar victoria, como Él la cantó, Él mismo nos dice en su doctrina, ánimo que yo he vencido el mundo. Así que bendiciones y mucha paz.